Me voy de la casa porque siento que mi seguridad está en riesgo. Temo que algo malo pueda pasarme en cualquier momento. Reinaldo Flair lo dijo con la certeza de quien siente la muerte acechándolo. Pero nadie imaginó que su premonición se cumpliría de una forma tan devastadora. El 28 de diciembre de 2021, la oscuridad de la noche se convirtió en el último testigo de su vida. Un trágico suceso acabó con la vida de un arquitecto de 61 años en su domicilio de Córdoba, Argentina, al recibir 2 impactos de bala. Un crimen que no fue producto del azar, sino la conclusión de una historia escrita con frialdad y ambición. Hasta meses antes de su muerte, Flair compartía techo con su única hija, Irina Lourdes Flair, de apenas 19 años, y el novio de esta, Leandro Moscarello, de 26. Pero algo lo atormentaba. Su instinto le decía que debía irse, que su vida corría peligro. Aquella noche trágica, la ciudad parecía sumida en un letargo inquietante. Su casa, en el barrio Los Boulevares, se alzaba en una zona apartada, donde la penumbra devoraba las calles y la soledad era cómplice de los secretos más oscuros. Faltaban minutos para la medianoche cuando el arquitecto llegó en su Honda gris. No metió el auto en el garaje, solo lo dejó en el jardín. Tal vez intuía que no volvería a tocar ese volante. Las cámaras de seguridad captaron la última imagen de un hombre que entraba solo a su vivienda, sin saber que lo esperaban. Lo que sucedió después quedaría marcado en la historia como uno de los crímenes más perturbadores de Córdoba. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. Pero la muerte acechaba en la oscuridad. No se sabe si los agresores ingresaron después de la víctima o si lo esperaban dentro. Lo cierto es que cuando Reinaldo Flair cruzó esa puerta, su destino ya estaba sellado. El barrio Los Boulevares, desolado a esas horas, era el escenario perfecto para un crimen silencioso. Rodeado de empresas cerradas y algunas pocas viviendas apagadas por la noche, solo una estación de servicio frente a la casa seguía encendida, ajena a la pesadilla que se desataba a escasos metros. Y entonces, todo se precipitó. La propiedad, que estaba en venta, se convirtió en el escenario de un acto violento. Flair fue reducido sin posibilidad de defenderse. Lo ataron de pies y manos con precintos plásticos y lo sentaron en una silla del comedor. No había signos de lucha. No hubo oportunidad de resistirse. Mientras uno de los atacantes subía el volumen del televisor para sofocar cualquier ruido, otro se preparaba para ejecutar el acto final. Con frialdad absoluta, un arma apuntó a su cabeza, detonando un disparo. Luego otro, a corta distancia, con mucha precisión, querían asegurarse de que no sobreviviera. Y lo lograron. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Al día siguiente, la presencia de la muerte se sentía en cada rincón de la casa. Fue su hermana quien se atrevió a romper ese silencio. Preocupada, fue a buscarlo. Lo que encontró heló su sangre, su hermano sin vida, un rastro de lo sucedido en el comedor y las huellas de quienes habían estado allí, como ecos de un acto perverso. Ella alertó a la policía, pero los responsables se habían esfumado, dejando una escena que hablaba de horror en medio de un silencio sepulcral. Al principio, todo apuntaba a un robo violento. La casa revuelta, una entrada forzada. Pero los objetos de valor seguían allí, intactos. La víctima no había sido torturada, solo alcanzada por 2 disparos. Una ejecución fría, calculada. Flair, un arquitecto de éxito, parecía no tener enemigos. Pero las apariencias engañan. La verdad era un laberinto oscuro. Las sospechas se alejaron de extraños y se posaron sobre su círculo íntimo. Su hija, Irina Lourdes, y su pareja, Leandro Moscarello, pasaron de testigos a sospechosos. Sus historias, al principio creíbles, se desmoronaron bajo el peso de las pruebas. ¿Por qué nada fue robado? ¿Por qué no hubo lucha? ¿Por qué un crimen tan metódico, sin rastro de improvisación? El dinero, la herencia, se convirtió en la sombra más larga. La fiscal Palacios lo vio claro.
Tenemos pruebas suficientes para detener a estas personas, declaró con firmeza, mientras Córdoba temblaba ante la idea de un crimen familiar planeado al detalle. Pero la fiscal dejó una puerta abierta a un horror aún mayor, que el dinero fuera solo la punta del iceberg, que la implicación de la hija fuera más profunda, más oscura. La pregunta, sin respuesta, resonaba en el aire: ¿hasta dónde puede llegar la oscuridad del corazón humano? El crimen de Reinaldo Fler no fue un arrebato ni un suceso improvisado. Fue una obra meticulosamente diseñada, un plan fríamente ejecutado con un solo objetivo: heredar una fortuna que ascendía a casi $2.7 millones. Irina Fler y su pareja, Leandro Moscarello, no querían esperar. La herencia estaba ahí, al alcance de la mano, pero había un obstáculo: el hombre que les dio la vida. La solución fue tan despiadada como efectiva. Buscaron cómplices, personas dispuestas a hacer el trabajo. Así entraron en escena Samuel Moscarello, hermano de Leandro, y David Silvestre, los responsables. No actuaron solos. Un quinto hombre, David Suárez, cumplió un rol clave: fue el chofer que los llevó hasta la casa de la víctima y les aseguró una fuga rápida y sin contratiempos. Cuando el caso llegó a juicio, la verdad empezó a desmoronarse como una máscara mal ajustada. Irina intentó desviar la atención. Se presentó como una víctima, describiendo su vida como un calvario junto a su padre y su pareja. Negó con insistencia su participación en el suceso, pero la realidad era implacable. Las pruebas eran contundentes: registros de llamadas, reuniones previas con los autores del crimen, testimonios y detalles que no dejaban espacio a la duda. El tribunal fue tajante. En agosto de 2024, la Cámara Octava del Crimen de Córdoba sentenció a prisión perpetua a Irina Fler, Leandro Moscarello, Samuel Moscarello y David Silvestre por homicidio calificado. David Suárez, aunque su rol no fue el de autor material, recibió 13 años de prisión por su participación en el plan. Pero más allá de las condenas, este caso dejó una marca imborrable en la memoria colectiva. No se trataba solo de un crimen, sino de un reflejo de hasta dónde puede llegar la codicia cuando el dinero se vuelve más valioso que la sangre. La frialdad con la que se llevó a cabo el suceso estremeció a Córdoba. Un plan trazado al detalle, una ejecución sin errores y una única motivación: eliminar al padre del mapa para quedarse con su legado. Pero en su ambición, Irina y Leandro olvidaron un pequeño detalle. El crimen perfecto no existe. La avaricia fue el motor de un crimen calculado al milímetro, el acto que selló el destino de Reinaldo Carlos Fler. Pero no era solo una ambición desmedida por el dinero, sino una frialdad escalofriante que convirtió a su propia hija en la artífice de su muerte. Esa misma codicia no solo impulsó el crimen, sino que también se convirtió en uno de los 4 agravantes que lo rodeaban: el vínculo con la víctima, la intervención de múltiples autores y la despiadada alevosía con la que se ejecutó. Nada quedó librado al azar. Todo fue planeado con precisión. Irina Lourdes Fler Berritella y su pareja, Leandro Xavier Moscarello, sabían exactamente lo que hacían. No era suficiente la fortuna que ya poseía. Años atrás, tras la muerte de su madre, Verónica Miriam Berritella, Irina heredó un considerable patrimonio. Pero aún había una pieza en el tablero que le impedía adueñarse por completo de aquella riqueza: su propio padre. Reinaldo tenía derecho al 50% de aquel legado. Y para ella, compartir no era una opción. Así comenzó el plan, tejido en las sombras, con la frialdad de quien ve la muerte no como un límite, sino como una solución. Pero los secretos nunca permanecen ocultos para siempre. La avaricia de Irina y Leandro tenía un punto de quiebre. Un detalle minúsculo, pero revelador. Un anillo de compromiso. Cuando vieron aquella joya en la mano de Reinaldo Fler, supieron que el tiempo jugaba en su contra. El arquitecto, viudo desde hacía años, había encontrado una nueva oportunidad en el amor. Y con ello, su fortuna corría peligro. Un nuevo matrimonio significaba compartir bienes, diluir la herencia. Para ellos, era un lujo que no podían permitirse.
Fue entonces cuando la codicia dejó de ser solo un deseo y se convirtió en un plan. Los fundamentos de la sentencia dictada por la Cámara Octava del Crimen de Córdoba fueron implacables. La decisión de eliminar a Reinaldo no surgió de un impulso, sino de un cálculo preciso. Cada movimiento fue estudiado, cada riesgo medido. La herencia debía quedar en manos de Irina. No podían esperar. El jurado popular lo dejó claro con su veredicto, unánime, sin fisuras. Para los jueces, el crimen no fue más que la consecuencia de un exagerado apetito de riqueza. Irina y Leandro no querían repartir. No querían negociar. Querían todo. Los camaristas fueron aún más lejos, ambos fueron los artífices de la muerte. No ensuciaron sus manos con la sangre de Reinaldo, pero diseñaron su final con la precisión de un responsable experimentado. Para Irina, la meta era clara, convertirse en la única heredera, eliminando del camino al único obstáculo que quedaba. Para Leandro, el objetivo iba más allá del dinero. Ya administraba parte del patrimonio de su pareja, pero eso no era suficiente. Necesitaba más. Más poder, más control. El precio a pagar por su ambición, la vida de su propio padre. Después de un largo y desgarrador proceso judicial, la justicia finalmente pronunció su veredicto. 4 de los 5 acusados por el crimen de Reinaldo Fler fueron condenados a prisión perpetua, incluidos la hija y el yerno de la víctima. La resolución fue un golpe seco, una sentencia irrevocable. El único que logró escapar de la condena máxima fue el chofer, pero su castigo aún no marcaría de por vida. El presidente de la Cámara Octava del Crimen, Juan Manuel Ugarte, leyó la sentencia con una solemnidad que caló hondo en la sala. Frente a los jurados técnicos y populares, el magistrado dejó claro el destino de los responsables. Irina Fler y Leandro Moscarello, prisión perpetua. Ambos fueron hallados culpables como partícipes necesarios en un suceso que sacudió a la ciudad. Eran los artífices, los que idearon el plan fatal. La misma pena recayó sobre Samuel Moscarello y David Silvestre, quienes no solo ejecutaron el acto con frialdad, sino que lo hicieron con una precisión escalofriante. Ambos fueron responsables, con pleno conocimiento de lo que hacían, como coautores del homicidio. Pero el destino fue menos severo con David Suárez, el chofer que facilitó la huida. Recibió 13 años de prisión, menos de lo que había solicitado la fiscalía, que había pedido 15 años. Pero su condena, aunque menor, no aliviaba el peso de la traición que pesaba sobre él. El caso, que se desató tras el crimen de Reinaldo Fler en la madrugada del 29 de diciembre de 2021, en el barrio Los Boulevares, reveló una trama mucho más oscura de lo que se había imaginado. 5 personas fueron acusadas de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, un crimen calificado por el vínculo, la codicia, el número de participantes y, lo más aterrador, por la alevosía con la que se ejecutó. Desde el primer momento, la familia de Fler tuvo claro quiénes eran los responsables. Marcelo Touriño, abogado querellante y representante de la hermana y madre de la víctima, aseguró que no hubo duda alguna, Irina y Leandro estaban directamente involucrados en el crimen. Desde el principio supimos quiénes eran los culpables. Lo dijimos bajo juramento cuando nos tocó declarar en el juicio. No fue un robo, fue un suceso relacionado directamente con la hija de Fler, dijo el letrado, con la certeza de quien ha conocido la verdad desde el inicio. Las sospechas sobre la pareja comenzaron mucho antes del crimen. Reinaldo, durante meses, había advertido a su familia del infierno que vivía bajo el mismo techo que su hija y su yerno. Él contaba constantemente lo insoportable que se había vuelto la situación. La violencia diaria, especialmente por parte de Leandro, y los constantes desprecios de Irina. Todo eso está documentado en la causa, agregó Touriño. Los actos de violencia física de Leandro hacia su suegro fueron más que simples palabras. La hija no solo apoyaba a su pareja, sino que se encargaba de menospreciar a su padre. Había un desprecio palpable, constante, hacia él, detalló el abogado, dejando en claro la crueldad con la que vivió Fler.
Unos meses antes de su trágica muerte, Reinaldo tomó una decisión drástica, se mudó solo a una casa a solo 200 metros de su anterior vivienda, cruzando la calle. Para entender el grado de violencia al que estaba sometido, Flair se mudó porque temía por su vida. Le dijo explícitamente a su familia que sentía miedo, que sabía que cualquier día su hija y su yerno podían dañarlo gravemente, reveló Touriño, con un estremecedor tono de certeza. Cuando la fiscalía finalmente ordenó la detención de Irina y Leandro, Touriño no se sorprendió. Era lo que esperábamos desde el principio. Siempre supimos que ellos eran los responsables. Sabíamos que no fue un robo, concluyó con firmeza, reafirmando la certeza de una familia rota, pero decidida a obtener justicia. Este caso nos invita a reflexionar profundamente sobre los lazos familiares, el respeto y, sobre todo, la confianza. Vivimos en un mundo donde las relaciones humanas son fundamentales, pero a veces, la avaricia y los intereses personales pueden trastornar la naturaleza de esos vínculos. La historia de Reinaldo Flair es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide solo en bienes materiales, sino en el amor y el respeto que cultivamos en nuestras relaciones. Es crucial que como sociedad aprendamos a reconocer las señales de abuso y violencia emocional, que a menudo pasan desapercibidas hasta que es demasiado tarde. No podemos ignorar la importancia de la comunicación dentro de las familias y de ser conscientes de los ambientes tóxicos que pueden gestarse sin que los demás lo noten. Las palabras de Flair sobre el infierno que vivía con su hija y su yerno deberían hacernos cuestionar cómo los maltratos pueden escalar hasta llegar a tragedias irremediables. Este caso también nos muestra la necesidad de que los sistemas judiciales sean implacables con los responsables de crímenes tan oscuros. Pero más allá de la justicia que se haga, es vital que como sociedad cultivemos el respeto, la empatía y el cuidado mutuo, para que tragedias como esta no se repitan. La verdadera herencia de un ser querido no está en el dinero que se deja atrás, sino en el legado de amor, honestidad y justicia que transmitimos a los demás.